Perfecto. Cosas que tenemos que hablar acerca de MRUA. Vale, lo que me gusta que entendáis respecto de esto es que, a ver, ya sabéis que mi filosofía está muy clara y es que las cosas siempre son muchísimo más sencillas de lo que tenemos en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Cosas importantes, no quiero que memoricemos cosas inútiles de memoria. Siempre vamos a intentar razonar en cada situación qué metodología tenemos que aplicar, ¿de acuerdo? Así que para empezar, darnos cuenta que una MRUA siempre va a tener la misma fórmula, ¿de acuerdo? Independientemente de las situaciones, las tres situaciones que vamos a hablar hoy, independientemente si es una persecución o si es un encuentro de móviles o independientemente de lo que vamos a ver el próximo día, que será tiro horizontal y tiro parabólico, ¿de acuerdo? Las fórmulas siempre van a ser las mismas, pero va a haber pequeños detalles que nadie nos va a dar una pista y que son los que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que aplicar, ¿de acuerdo? Así que para empezar, recordar que las fórmulas, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo y x es igual a x sub 0 más v sub 0t más un medio de at cuadrado. Esas son las únicas dos fórmulas que nosotros vamos a tener. Gracias. Vale, perfecto, ahora sí. Esas son las dos únicas fórmulas que nosotros vamos a tener que aplicar, ¿de acuerdo? Son las dos únicas que conocemos. Es cierto que hay una fórmula que unifica un poco estas dos, pero la mayoría de los profesores nos la dejan utilizar. Por lo tanto, ni siquiera vamos a hablar de ella. Perfecto. ¿Por qué quiero que hablemos de esto? Porque vamos a hablar de tres situaciones particulares, ¿de acuerdo? Que es, punto uno, lanzamiento, no, primero, caída libre. Punto 2, lanzamiento hacia abajo. Y punto 3, lanzamiento hacia arriba. Perfecto. En estos tres casos vamos a tener que aplicar las mismas fórmulas con la diferencia de que nuestros datos y los puntos en común van a variar ligeramente. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando nos presentan una caída libre, lo primero que vamos a tener que establecer siempre es el origen de coordenadas, ¿de acuerdo? De la manera más fácil posible. Vamos a tener que establecer qué es lo que vamos a denominar como altura y vamos a tener que establecer una ley de signos que nos sirva para todos los ejercicios y evitar cambiarla en cada uno de los casos, como nos encontramos muchas veces, incluso en los libros y en los manuales de física y química, ¿de acuerdo? Así que punto uno de cosas que vamos a tener en cuenta es que la gravedad será positiva cuando venga hacia abajo. Puede parecer muy lógico. A mí, desde luego, me parece absolutamente lógico que la gravedad la establezcamos como positiva cuando vayamos hacia abajo, porque esto lo que significa es que va a provocar que la velocidad sea cada vez mayor, ¿verdad? Una gravedad positiva. No todo el mundo lo establece así. ¿Por qué establecemos que es positiva? Porque establecemos que este es el x sub 0. ¿De acuerdo? O y sub 0 o h sub 0. ¿De acuerdo? Lo vamos a denominar como queráis, como lo hagáis en clase. X es un espacio, así que lo podemos llamar X perfectamente. De manera que lo que es toda la altura es lo que vamos a denominar como X, ¿vale? De esta manera, la gravedad será siempre positiva. Oye, Freddy, que es que esto no siempre es así. Estoy de acuerdo, porque hay gente que establece el X sub 0 aquí abajo. Si establecemos el X sub 0 ahí abajo, por la ley de signos, cuando un móvil se acerca hacia nosotros, lo tenemos que establecer como negativo, ¿de acuerdo? Así que para nosotros que estableceremos el x sub 0 en este punto inicial, aquí es donde estará nuestro sistema de referencia, la gravedad será positiva. Más cosas que tenemos que tener en cuenta en una caída libre. La velocidad inicial, por narices, tiene que ser cero, ¿verdad? Sí, porque es una caída libre, no es un lanzamiento en el que ejerzamos una fuerza vertical hacia abajo para que haya una velocidad inicial. De esta forma vamos a analizar qué fórmula es la que tenemos que aplicar. Velocidad final, lo podemos nombrar como velocidad final, pero ciertamente esta velocidad puede estar establecida en cualquier posición. Me pueden decir, calcule usted la velocidad transcurrido un segundo, calcule usted la velocidad transcurridos 2 segundos o en cualquier situación, ¿de acuerdo? Pero lo marcamos como velocidad final. Así que velocidad final es igual a velocidad inicial, en nuestro caso sería 0, así que no la tenemos en cuenta, más la gravedad, ¿de acuerdo? En esos ejercicios que os he dado establecen que la gravedad es 10,
metros partido segundo al cuadrado para facilitar las operaciones. De esa manera, la mayoría de las operaciones las vamos a poder hacer mentalmente, ¿de acuerdo? Hay profesores que lo ponen 9,8, otros ponen 9,81, así que lo que nos digan es lo que haga nuestro profesor. Así que velocidad final será igual a 9,8 t. Esta será la fórmula. Oye, ¿me la puedo aprender? Pues te la puedes aprender, pero desde luego mi consejo es que no aprendas ninguna, solo aprendas estas dos, que son las de MRUA, y de esta forma puedas ir viendo qué parámetros tienes que modificar en cada momento. X, que es la altura, es igual a X sub 0. Si yo estoy contabilizando, yo siempre establezco el sistema de referencia donde yo estoy, que soy yo quien realizo el movimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa X sub 0 en mis ejercicios, ¿de acuerdo? Va a ser 0, ¿vale? Ya veremos que aquí puede haber una particularidad en este ejercicio porque es una composición, digamos, de dos movimientos. Así que la X sub 0, vamos aquí. Así que la X sub 0 va a ser 0. Velocidad inicial, 0 de nuevo también, así que 0 por t, no se os ocurra poner aquí una t, ¿vale? Que muchas veces 0 por 5 y ponemos 5, ¿vale? X sub 0, 0, velocidad inicial 0 por t sigue siendo 0, así que será más un medio de la aceleración, lo cual es 4,9 por t al cuadrado. Estas son las únicas fórmulas que tenemos que tener en cuenta para una caída libre, ¿de acuerdo? ¿Sí? No las aprendáis de memoria porque si las aprendemos de memoria luego resulta que nos confundimos. Le pusimos un cuadrado aquí en vez de la de abajo o cosas de este tipo que nos suelen ocurrir, ¿de acuerdo? Así que en cualquier caso evitad eso. Siempre partir de estas y vais tachando. Velocidad inicial se lo ponéis 0, x sub 0, 0, velocidad inicial 0, ¿de acuerdo? Y de esa forma vais utilizando estas fórmulas. Perfecto, ya veremos que los ejercicios, pues luego tenemos algunas particularidades, nos piden el tiempo en un momento concreto, o cuánto tiempo, o sí, el tiempo en un espacio concreto o el espacio en un tiempo concreto, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser siempre la velocidad final. Ya sabéis que velocidad final, hay siempre alguien que me dice, joder, pues cuando llega al suelo, pues la velocidad final pues será 0, ¿verdad? Vale, pero bueno, vamos a entender que lo medimos a una milésima de milímetro justo antes de llegar al suelo, ¿vale? Obviamente no cuando llega al suelo, que claro, pues en el suelo será 0. Lanzamiento vertical hacia abajo. Perfecto. Nuestra situación, nuestro dibujo, por así decirlo, sería el mismo, pero aquí sí que aplicamos una velocidad inicial, que sería una fuerza, aunque en este tema que es cinemática no tenemos en cuenta las fuerzas, eso es en dinámica. Pero efectivamente vamos a establecer de nuevo nuestro sistema de referencia donde nosotros estamos, vamos a establecer de nuevo que la X es la altura, vamos a establecer de nuevo que la gravedad es positiva cuando vamos hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que la velocidad inicial obviamente es distinta de cero y va a provocar un pequeño cambio en nuestras fórmulas y vamos a tener que agregar esa velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad final o velocidad en cualquier punto será igual a la velocidad inicial que tengamos más 9,8 veces el tiempo transcurrido y la X, que es la altura, toda la altura. Lanzamos un objeto desde 25 metros. Perfecto. A veces nos dan la masa, no os liéis con la masa, ¿vale? Que yo lo he visto en muchos ejercicios. Es que me daba la masa y no sabía cómo meterla. Si te dan la masa para vacilarte un poco, ¿de acuerdo? Porque la masa en ningún caso nos importa. Obviamente todo esto son ejercicios ideales, digamos. Esto en ingeniería tú no lo puedes estudiar así. Depende de la fricción con el aire, depende de la densidad del aire, de dónde esté situado. La gravedad no es la misma aquí a 700 metros de altura que a 0, que a 2500 metros, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas variables que nosotros realmente no tenemos en cuenta. Esto está hecho en una situación ideal que sería la de vacío, ¿de acuerdo? En el vacío sí sería verdad cualquier tiempo de los que calculamos. Si hay aire, realmente no, dependería del objeto. X es igual a X sub 0, volvemos a poner que es 0, más velocidad inicial por tiempo, aquí sí que tenemos que meterla, más un medio de 9,8, es decir, ponemos directamente 4,9. Yo siempre hago esto de meter 4,9t cuadrado porque sé lo que os pasa, que cogéis, metéis este 2 en la calculadora, pretendéis meter 50.000 cosas en la calculadora, regular, algunas cosas con paréntesis, otras sin paréntesis, y que la calculadora sepa lo que tú quieres decirle, ¿de acuerdo? Pero la calculadora no sabe nada, se lo tenemos que poner nosotros. De esta manera ahorramos el hecho de meter fracciones y demás. Así que únicamente estas son las fórmulas que necesitaríamos para esta situación. Ahora hacemos algún ejercicio de esos para que veáis claramente cómo aplicarlo y os dejo copiar estas fórmulas y estos dibujitos. Perfecto. Caso número 3. En el caso número 3
nuestra realidad la seguimos manteniendo siempre, ¿de acuerdo? En la que x sub 0, ¿de acuerdo? Nuestro sistema de referencia lo situamos donde nosotros estemos. Aquí sí que hay una pequeña cosa, ¿vale? Que lo vamos a tener muy en cuenta cuando hablemos de tiro horizontal y de tiro oblicuo, porque realmente yo el objeto no lo lanzo desde el suelo, ¿vale? No pongo la mano en el suelo y lanzo la pelota desde cero, desde una altura de cero, ¿vale? Entonces la lanzo a lo mejor desde 1 metro, no lo tenemos en cuenta, ¿de acuerdo? No tenemos en cuenta y nuestro punto de partida es el suelo. En tiro parabólico sí que lo vamos a tener en cuenta cuando hagamos ejercicios de que un jugador de baloncesto lanza un balón desde 1,8 metros de altura, por ejemplo. Ahí sí lo vamos a tener en cuenta porque va a variar de forma muy considerable. Así que establecemos nuestro sistema de referencia, como siempre, establecemos nuestro sistema de signos. Cuando vamos hacia arriba, los voy a poner a este lado, x sub 0. Cuando vamos hacia arriba, la gravedad tiene que ser negativa porque eso es lo que provoca que nuestro objeto se vaya frenando, ¿verdad? Y la velocidad inicial sí que es distinta, obviamente, de cero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este cuerpo va a subir verticalmente, aunque muchas veces estos ejercicios se dibujen así, ¿de acuerdo? Eso sería un tiro parabólico, aunque lo veáis dibujado así, sería absolutamente vertical, no habría ningún ángulo. Y este cuerpo le va a ocurrir una particularidad y es que va a alcanzar una altura máxima, ¿vale? Cuando este cuerpo alcance la altura máxima, ¿qué premisa tenemos que tener nosotros clara para aplicar en nuestras fórmulas? ¿Os acordáis? ¿Cómo va a ser la velocidad? La velocidad va a ser igual a cero. Efectivamente, cuando yo lanzo un cuerpo durante una milésima de segundo, una fracción muy pequeña de segundo, la velocidad se convierte en cero. Lo vamos a poner aquí. Así que la velocidad final será igual a cero. Perfecto. Esta sería la primera parte de nuestro ejercicio en la cual podríamos apuntar nuestras fórmulas y decir que la velocidad final, es decir, 0, será igual a la velocidad inicial menos 9,8t, tened en cuenta siempre este signo, ¿de acuerdo? Y que la altura máxima, ¿de acuerdo? O desplazamiento x es igual a x sub 0, nos lo volvemos a comer, ¿de acuerdo? No lo ponemos, más v sub 0t, menos 1 medio, 4,9, t cuadrado. Como veis, la diferencia entre estas dos situaciones únicamente es el signo, ¿de acuerdo? Todo lo demás lo vamos a establecer de la misma manera y todo siempre con el mismo criterio. ¿Qué es lo que ocurre? De esta manera calcularemos nuestra altura máxima, ¿de acuerdo? O si nos dan nuestra altura máxima, calcularemos el tiempo máximo, ¿vale? Que no siempre nos dan la altura máxima, lo veremos ahora en los ejercicios. Y a continuación va a ocurrir algo, evidentemente. A continuación lo que va a ocurrir es que este objeto que ha estado ahí una fracción de segundo quieto va a comenzar a bajar. No voy a dibujar la pelota aquí, la voy a dibujar, digamos, aquí, para entender que la situación inicial y la final realmente son las mismas. No lo podríamos lanzar así desde el suelo, siempre va a haber una altura, pero no importa para este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a establecer aquí? ¿De qué movimiento, este movimiento verde, qué movimiento es? Es una caída libre. Efectivamente es una caída libre. ¿Por qué? Porque cumple todas las premisas de una caída libre. La velocidad final será igual a velocidad inicial. ¿Tiene? No, porque hemos dicho que durante un instante está quieto. Así que velocidad final es igual a 9,8t. Perfecto. ¿Qué más premisas cumple? La altura, la cual ya hemos calculado en nuestro ejercicio anterior, en nuestro apartado, digamos, anterior. Esta x tiene que ser la misma. Ahí no se ve bien ese color. Esa x tiene que ser la misma, ¿de acuerdo? Que en el otro caso. Y x es igual a x sub 0, vamos a volver a situar nuestro sistema de referencia, ¿de acuerdo? O sea, voy a volver a situar mi sistema de referencia ¿dónde? En el inicio del movimiento. ¿Estamos de acuerdo en esto? No lo voy a seguir situando donde yo estaba, porque el sistema de referencia se sitúa donde comienza el movimiento y entendemos que estos son dos movimientos distintos. Así que la x sub 0 vuelve a ser 0, ¿de acuerdo? Velocidad inicial no tengo de nuevo, así que de nuevo me cargaría esto y me cargaría esto. Así que me quedaría, ahora sí, hacia abajo, 4,9 t cuadrado, porque en este movimiento verde la gravedad sí que es positiva. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Vamos a hacer algún ejercicio. Bueno, os voy a dar tiempo para que lo copiéis, un par de minutos, ¿de acuerdo? Y nos ponemos con los ejercicios.